En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz de la verdad que alumbra a todo hombre venía en este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son generados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. El que verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es aquello decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos de gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el Padre, él ha dado a conocer. Ese Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿Qué pues eres tú, Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Le dieron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dieron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres de Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, de que vosotros no conocéis, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del cazador. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquello dije: Después de mí vieron un varón en cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aunque me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús, viendo que les decían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducidos, maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Vení y ve. Fueron y vinieron donde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducidos es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Filipe y le dijo: Sígueme. Y Filipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Filipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Filipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no engaño. Le dijo Natanael: ¿Dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Filipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees cosas mayores que esas verás? Le dijo: De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tiene vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora?
Su madre dijo a los que le servían: haz todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para comprar el rito de la purificación de los judíos. En cada uno de los cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llena esas tinajas de aguas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saca ahora y llévalo a Maestesa. Y se lo llevaron. Cuando en Maestesa probó el agua hecho vino, se sabe de dónde era. Cuando se vio los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló un templo que vendía pollos, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo. A todos, y las ovejas y los bueyes, y dispersó las monedas de los cambistas, y evocó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruye este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dieron algunos judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron escuchar la palabra que Jesús había dicho. Entonces, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que le hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por una vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. No te maravilles de que te digo: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo lo que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que el que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas finales y no crees, ¿cómo creeráis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque son malas. Porque todo aquel que hace la mala aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, no juntas a mí, porque había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la predicación, y lo vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú dices terminando bautizo, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir sino la palabra del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el enemigo de la esposa que está en su lado le oye, y se goza agradablemente la voz de la esposa. Así pues mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo, el que las tierras estén cosas tenables, el que viene del cielo sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie escribe testimonio. El que recibe testimonio que este es atestigo que Dios, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios ve las palabras de Dios habla, pues Dios nos dará espíritu por medida del Padre al Hijo, y todas las cosas han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida, porque el que cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.